Angie, una chica de la Ciudad de México, se muda al norte del país y se enamora de Tere, una compañera de escuela que aspira a ser monja. La historia empieza con Angie, una chica de la Ciudad de México que se trasladó al norte del país para vivir con su tío y su familia. Al llegar es recibida con calidez por su prima Cindy. El primer día de clases, Angie queda sorprendida por lo increíble que es el lugar. Durante este día las mejores amigas de Cindy hacen su entrada y una de ellas llama la atención de Angie. Se trata de Tere, quien se acerca amigablemente y le informa emocionada que están en la misma clase. La trama avanza con un momento de drama familiar en la casa de Cindy, donde Angie brinda apoyo para que su prima llegue a un evento importante a tiempo. Durante este encuentro Angie se reencuentra con Tere, quedando impresionada nuevamente por su presencia. En la escuela las chicas eligen los clubes a los que desean unirse. Angie, hábil en el fútbol, se inscribe en el equipo correspondiente, mientras que Tere decide vencer su miedo escénico uniéndose al club de teatro. Por la noche, Cindy escucha a Angie entusiasmada hablando con otra chica y asume que es su mejor amiga, proponiendo invitarla al próximo partido para animarla. Sin embargo, Angie aclara que la chica con la que hablaba es su novia, dejando sorprendida a Cindy, quien no tenía conocimiento de la orientación sexual de Angie. Esto molesta a Angie, ya que asumió que todos sabían que es lesbiana. Cindy, desconcertada, menciona que en su entorno no hay personas LGBT, a lo que Angie responde que eso es lo que ella cree, sugiriendo que puede haber más personas LGBT de lo que se imaginan, pero que quizás no lo expresan abiertamente. Después de todo lo sucedido, Cindy se sumerge en una investigación motivada por una idea para un proyecto escolar que se le ha ocurrido. Mientras tanto, Angie sobresale en el equipo de fútbol y se integra bien con sus compañeras. Mientras Angie está en el campo, Cindy y Tere tienen una conversación sobre lo complicado que puede ser revelar la identidad sexual en un lugar conservador. Tere comparte una experiencia previa sobre cómo descubrieron a una chica besándose con otra en la escuela, desencadenando un escándalo. Cindy expresa tristeza por la necesidad de ocultar sentimientos y alienta a Angie a que hable abiertamente sobre su orientación sexual. Sin embargo, Angie se opone, especialmente después de escuchar comentarios homofóbicos por parte de la capitana del equipo y la amiga de Cindy, Lucía. A punto de abandonar el equipo, Cindy convence a Angie de asistir a la reunión de las chicas, sugiriendo que podrían simplemente temer algo que no conocen. Durante la transmisión de un partido de fútbol en la televisión, la capitana del equipo comienza a lanzar insultos homofóbicos hacia los jugadores, lo que irrita a Angie y le pide que se detenga. Ante la falta de comprensión de la capitana, Angie decide revelar su orientación sexual, declarándose abiertamente gay frente a todas. Mientras tanto, en la escuela, Cindy y Tere continúan con su investigación. Entrevistan a una chica lesbiana para conocer su experiencia al salir del armario, quien comparte lo difícil que fue, especialmente por los estigmas y prejuicios que enfrentan las chicas que se identifican como LGBTQ, siendo vistas como una fase o una búsqueda de atención. En un partido posterior, la familia de Angie la anima, pero su desempeño se ve afectado por la actitud de la capitana, quien parece ignorarla. Angie la enfrenta en los vestidores y la capitana le dice que no quiere a alguien desviada en su equipo. Cindy interviene para defender a Angie, generando una discusión entre todas, durante la cual Angie se siente herida al escuchar a Cindy referirse a su proyecto, lo que la lleva a cuestionar si para Cindy es simplemente un experimento. Lucía informa a Cindy que Angie está dejando la ciudad, lo que motiva a buscarla. Mientras tanto, el resto del equipo se muestra molesto con la capitana debido a su actitud homofóbica, expresando su deseo de que no siga siendo la líder del equipo. Cindy logra alcanzar a Angie gracias a la ayuda de Lucía. Allí Cindy se disculpa con ella, reconociendo que al principio se estresó al saber que Angie se mudaría con ella, ya que era diferente al resto, pero ahora aprecia lo increíble, divertida y encantadora que es. Al final, Angie decide regresar a casa con su prima. Más tarde, las chicas organizan una gran fiesta para celebrar el cumpleaños 16 de Cindy. Angie, al ser la única con una identificación falsa junto con Tere, se encargan de comprar alcohol. En la tienda todo parece ir bien, pero el vendedor descubre la situación y les niega la venta. Ante esto, las chicas visitan un convento, ya que Tere conoce el lugar. Mientras Angie distrae a una monja, Tere busca el alcohol. Finalmente logran llegar a tiempo a la fiesta para preparar algunas bebidas. Lo siguiente que vemos es a un grupo de adolescentes disfrutando el evento, que parece estar en pleno apogeo. En la clase de ciencias en la preparatoria, Angie confía a Tere que ha estado discutiendo con Irene, su novia, ya que Irene no comprende la razón por la cual Angie se mudó de la ciudad. Angie explica que no fue su elección, sino que su mamá la echó de casa debido a problemas familiares. Por la noche, Angie intenta tener una cena romántica a distancia con Irene. Sin embargo, la conversación se descontrola cuando Irene comenta que Angie ya no es la misma desde que se mudó con su prima, notando cambios en su forma de vestir y comportarse.
Angie pide tiempo, pero Irene sugiere que lo mejor es terminar definitivamente la relación. Más tarde vemos a Tere consolando a Angie, quien reconoce que las cosas con Irene ya no tienen solución y admite que su vida ha cambiado mucho desde su mudanza. En un momento emocional, Angie y Tere se acercan lentamente para besarse, pero Tere interrumpe el momento abruptamente, sugiriendo a Angie que hable con Dios para encontrar claridad en situaciones como esa. Profundizando en la conversación, Tere revela su decisión de ingresar a un convento después de la escuela. Esta revelación sorprende mucho a Angie, aunque intenta disimularlo. Después de percibir a Angie distante, Tere le pregunta en clase si está molesta por expresar su deseo de ser monja. En medio de las notas que circulan en la clase, Angie recibe una de Tere en la que ésta menciona que realmente quiere salir y necesita ayuda. Angie se emociona pensando que Tere quiere salir del armario y decide visitarla en su casa. Le expresa su apoyo diciéndole que estará allí para ella en todo momento. Tere agradece el gesto y confiesa lo difícil que será hacerlo frente a todos. En ese momento ambas se dan cuenta de que no están hablando de lo mismo. Tere se refería a salir a cantar en público en el próximo show de talentos de la escuela. Angie se enoja mucho y comienza a decir cosas hirientes, a lo que Tere responde que una amiga no hablaría de esa manera. Angie, molesta, afirma que entonces no quiere ser su amiga. En casa, Angie busca consejo de Cindy sobre cómo cambiar la opinión de alguien que le gusta mucho pero que solo quiere ser su amiga. Cindy responde que no lo haría, ya que si esa persona es tan genial como Angie dice, querría estar en su vida incluso como amiga. Llega el día del show de talentos y Tere está muy nerviosa. Sus amigas le brindan palabras de aliento y se suma una chica más, quien también le ofrece su apoyo. En ese momento Tere reúne el valor y comienza a cantar, cautivando a todos con su hermosa voz. Al terminar, corre hacia Angie y se abrazan fuertemente a pesar del enojo anterior. Angie le pide perdón a Tere y le expresa que no importa si ella quiere ser monja, solo quiere que siga siendo parte de su vida. Después Tere visita a Angie durante sus entrenamientos y se revela que han pasado un tiempo sin verse debido a los exámenes de Tere. Tere le ofrece algunos brownies que preparó especialmente para ella, y en lugar de agradecer, Angie sugiere que podría besarla en ese momento. Ambas se ponen nerviosas pero son interrumpidas por la inesperada llegada de Lucía, quien le da la oportunidad a Angie de irse. Después de planear acompañar a Tere en un viaje religioso, cambian de planes con la excusa de que Tere quiere ver a Irene. Tere se une rápidamente al nuevo plan, pero luego se arrepiente por haber mentido a sus padres. Finalmente Lucía revela que van a la Ciudad de México por un problema personal que ella debe resolver, y Tere decide acompañarlas. Al llegar, Irene las recibe amablemente y les permite quedarse en su casa. Mientras distribuyen las camas, Tere no permite que Irene y Angie duerman juntas, diciendo que ella se quedará con las dos para asegurarse de que descansen lo más cómodamente posible y así dejar descansar a Lucía. Más tarde vemos a Tere acostarse en medio de Irene y Angie, quienes estaban teniendo una conversación amena. Después de compartir unas quesadillas sin queso, mientras Tere habla con sus padres, Irene comenta que parece que ambas se gustan, refiriéndose a ella y a Tere. Aunque Tere no está convencida, Irene asegura que Tere está enamorada de Angie incluso si ella misma no lo sabe. De manera divertida, Irene le dice a Tere que no se preocupe, que ella también le está superando, y luego se abrazan con cariño. Más tarde, mientras esperan a Cindy y Lucía, Angie pregunta a Tere cuándo fue la última vez que le gustó un chico. Tere cuenta que besó a uno en 9º grado, pero Angie le aclara que no fue lo que preguntó, revelando finalmente que Tere nunca le ha gustado ninguno. Después Angie y su madre hacen las paces y la madre le pide a Angie que regrese a vivir con ella. Las chicas regresan a casa y resuelven algunos asuntos, y Cindy les comparte a todas que su prima regresará a vivir a Ciudad de México. Tras leer esto, Tere sorprende a Angie con una canción conmovedora y le pide que no se vaya. Expresa que antes de que Angie llegara veía las cosas como en las películas, y cree que se arrepentirá toda su vida si no actúa ahora. Antes de que pueda decir algo más, Angie comprende todo perfectamente, ambas chicas se besan y luego ríen con complicidad. Y así termina la primera temporada de Cindy la Regia. Dale like si te gustaría ver una segunda parte.